Colombia, finales de los años 90. Un país desgarrado por décadas de violencia política, narcotráfico y conflicto armado. Un país donde las noticias de muertos llegaban tan frecuentemente que la sociedad había desarrollado una especie de anestesia colectiva frente al horror. Era precisamente en ese contexto de caos y distracción donde algo mucho más oscuro, algo que no llevaba uniforme ni bandera, llevaba años operando en silencio. Algo que caminaba entre la gente con una sonrisa amable, con una Biblia bajo el brazo, con la apariencia inofensiva de un hombre común. Su nombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Y lo que hacía era impensable. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de contarles, necesitan comprender una cifra. No 100. No 150. 193 víctimas confirmadas. 193 nombres. 193 familias destruidas. Y todos, absolutamente todos, eran niños. Niños pobres, niños vulnerables, niños que pedían monedas en las esquinas o que trabajaban en los mercados para ayudar a sus familias. Niños que no tenían quien los protegiera del monstruo que se les acercaba con palabras dulces y promesas de dinero fácil. Garavito no es simplemente el asesino en serie más prolífico de Colombia. Es, según los registros oficiales, el asesino en serie confirmado más letal de toda la historia de la humanidad. Y lo más perturbador de todo es que todavía está vivo. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pequeño municipio del departamento del Quindío, en el corazón del eje cafetero colombiano. Era el mayor de 7 hermanos en una familia marcada por la pobreza extrema y la violencia doméstica. Su padre, un hombre alcohólico y brutalmente agresivo, convirtió el hogar familiar en un infierno cotidiano. Desde pequeño, Garavito fue testigo y víctima de una violencia sin cuartel. Según sus propias declaraciones posteriores, también fue víctima de abuso sexual por parte de vecinos del barrio, aunque estos testimonios siempre generaron controversia en cuanto a su veracidad, ya que los investigadores notaron que Garavito era extraordinariamente hábil para manipular la percepción de quienes lo rodeaban, incluyendo a los psicólogos forenses que lo evaluaron. Lo que sí está documentado es que durante su infancia no recibió ni afecto estable ni educación adecuada. Su desarrollo emocional fue profundamente distorsionado. Abandonó el hogar paterno siendo aún adolescente y comenzó a deambular por diferentes ciudades colombianas, trabajando en empleos de baja calificación, vendedor ambulante, ayudante de tienda, lector de cartas, predicador callejero. Aprendió a adaptarse, a cambiar de identidad, a leer a las personas y a decirles exactamente lo que necesitaban escuchar. Desarrolló una capacidad camaleónica para integrarse en cualquier entorno social. Era, en palabras de quienes lo conocieron, un hombre agradable, servicial, incluso carismático. Nadie veía venir lo que se ocultaba detrás de esa fachada. Sus primeros ataques documentados datan de principios de los años 90, aunque los investigadores creen que pudo haber comenzado mucho antes. El patrón era siempre el mismo en su horrible consistencia. Garavito se desplazaba constantemente entre ciudades y municipios, evitando establecerse en ningún lugar por demasiado tiempo. Llegaba a una nueva localidad, observaba, identificaba a sus víctimas. Buscaba niños de entre 6 y 16 años, preferentemente aquellos que parecían solos, que venían de familias con problemas, que no tendrían quien reportar a su desaparición de inmediato o quien la tomara con la urgencia necesaria. Niños que el sistema ya había abandonado antes de que él apareciera. Se acercaba a ellos con una historia preparada. A veces se presentaba como trabajador de una ONG que necesitaba ayuda para repartir folletos a cambio de dinero. Otras veces se disfrazaba de sacerdote o predicador religioso, usando la cruz y la Biblia como escudo de confianza. En otras ocasiones simplemente ofrecía comida, trabajo o dinero. Para niños que crecían en la miseria, aquellas ofertas eran irresistibles. Los llevaba caminando por caminos rurales, apartándolos paulatinamente de cualquier testigo posible. Y cuando llegaban a un lugar suficientemente aislado, cuando no había nadie que pudiera escuchar, la máscara caía. Lo que ocurría después pertenece a la categoría de lo que los investigadores llaman crímenes de extrema crueldad. Los niños eran inmovilizados, sometidos a abuso sexual y posteriormente asesinados. Garavito enterraba los cuerpos superficialmente o los dejaba en terrenos boscosos, en quebradas, en las afueras de los municipios. Durante años, los restos iban siendo descubiertos de forma esporádica por campesinos o niños que jugaban en los alrededores. Pero durante casi una década, nadie conectó los puntos. Nadie vio el patrón. El país estaba demasiado ocupado mirando hacia otro tipo de violencia. Y eso era precisamente lo que Garavito necesitaba para sobrevivir. La invisibilidad que le daba la distracción colectiva. Colombia en los años 90 tenía las estadísticas de homicidios más altas del mundo. La guerrilla,
Los paramilitares, los carteles de la droga acaparaban titulares, recursos policiales, atención institucional. Los niños desaparecidos en municipios pobres del interior del país no generaban el mismo impacto mediático que un atentado o una masacre política. Y Garavito lo sabía. Lo explotaba con una frialdad calculadora que los perfiladores del FBI que posteriormente estudiarían su caso catalogaron como característica de la psicopatía más severa. Se calcula que durante su periodo de mayor actividad, entre 1992 y 1999, Garavito se movió por más de 50 municipios en 11 departamentos colombianos. Usaba al menos 25 alias distintos. Cambiaba de apariencia con frecuencia, se dejaba crecer o afeitaba la barba, usaba gafas, cambiaba su forma de vestir. Era meticuloso en no dejar huellas visibles en los entornos urbanos. Pagaba en efectivo, evitaba documentar su presencia. Era, en esencia, un fantasma que dejaba rastros únicamente en la tierra removida de los cerros y cañadas donde enterraba a sus víctimas. Para 1998, las autoridades colombianas comenzaban a percibir que algo extraordinariamente grave estaba ocurriendo. Los cadáveres de niños iban apareciendo en diferentes regiones con patrones similares. El detective de la Policía Nacional César Pérez fue uno de los primeros en insistir en que existía un asesino serial actuando a escala nacional, algo que en aquel momento era un concepto relativamente nuevo en el contexto del crimen colombiano. Se formó un grupo especial de investigación. Se comenzaron a cruzar datos de desapariciones y hallazgos de cadáveres de diferentes departamentos. Y el perfil que emergía era aterrador: hombre, adulto, con capacidad de movilización, que atacaba a niños varones, principalmente de escasos recursos, en zonas rurales o periurbanas. Pero encontrar a ese hombre era como buscar una sombra en la oscuridad. No había testigos directos que hubieran sobrevivido. No había cámara de seguridad que lo hubiera captado. No. Había una identidad clara. Solo las evidencias silenciosas que dejaban los pequeños cuerpos hallados en la tierra. La caída de Luis Alfredo Garavito ocurrió casi por accidente, como suele suceder con los grandes monstruos cuando finalmente la historia los alcanza. El 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, Garavito intentó atacar a un niño. Esta vez, el niño logró escapar y alertó a la policía. Los agentes respondieron con rapidez y arrestaron a Garavito en el lugar. En ese momento, no sabían lo que tenían entre manos. Lo detuvieron inicialmente acusado de tentativa de violación de menor. Una acusación gravísima, sin duda, pero que no revelaba aún la escala apocalíptica de lo que habían capturado. Durante los primeros interrogatorios, Garavito fue evasivo, calculador, tratando de minimizar su situación. Pero los investigadores notaron algo. En una libreta de anotaciones que llevaba consigo había una serie de claves, números, referencias a lugares. Era un código que Garavito había desarrollado para llevar un registro personal de sus crímenes. Cuando los investigadores lograron descifrar parcialmente ese código, cuando comenzaron a cruzar esos datos con los casos de niños desaparecidos y hallazgos de cadáveres acumulados durante años, la magnitud de lo que tenían ante sí los dejó sin palabras. Garavito eventualmente comenzó a confesar. Primero de forma fragmentada, luego con un nivel de detalle que provocó náuseas en los investigadores más experimentados. Confesó crimen tras crimen, describió lugares, describió a sus víctimas, describió sus métodos con una frialdad que los psiquiatras forenses describieron como absolutamente perturbadora. En total, Garavito confesó el asesinato de 138 niños en una primera fase de interrogatorios. Pero la investigación subsecuente, que incluyó la localización e identificación de restos óseos en múltiples departamentos del país, elevó la cifra de víctimas confirmadas a 193. Hay investigadores que sostienen que el número real podría superar los 300, ya que muchos cuerpos nunca fueron encontrados y muchas desapariciones de aquellos años nunca fueron oficialmente vinculadas al caso. El impacto que tuvo la revelación pública del caso Garavito sobre la sociedad colombiana fue de una intensidad difícil de describir. En un país acostumbrado a convivir con el horror, acostumbrado a las noticias de masacres y atentados, la historia de este hombre común, de este vendedor ambulante con cara de buen vecino, que había asesinado a casi 200 niños durante casi una década sin que nadie lo detuviera, generó una conmoción diferente. Más íntima. Más oscura. Era el miedo a lo que puede esconderse detrás de una sonrisa amable en la calle, detrás de una oferta de ayuda, detrás de la apariencia de normalidad. Era el miedo al monstruo que no lleva máscara. Los psicólogos y psiquiatras que evaluaron a Garavito durante el proceso judicial elaboraron perfiles que describían a un individuo con trastorno de personalidad antisocial severo, rasgos marcadamente psicopáticos y lo que clasificaron como una parafilia agresiva extrema. Sin embargo, el debate académico sobre si Garavito era clínicamente psicótico o si actuaba con plena conciencia y voluntad fue resuelto por los tribunales a favor de lo segundo.
Los jueces determinaron que Garavito sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que era un crimen. Sabía que causaba sufrimiento. Y lo hacía de todas formas, con planificación, con evasión deliberada de la justicia, durante años. El proceso judicial fue largo y complejo, precisamente por la escala sin precedentes de los crímenes. Colombia no tenía en su código penal una figura que contemplara la acumulación de penas de la magnitud que los crímenes de Garavito ameritaban. El sistema jurídico colombiano tiene un tope máximo de condena de 40 años, que en aquel entonces podía reducirse con rebajas por confesión, colaboración con la justicia y buena conducta. La ley existente en el momento de los crímenes establecía esos parámetros. El resultado fue que, haciendo los cálculos con todas las reducciones aplicables, Garavito podría quedar en libertad habiendo cumplido apenas 22 años de prisión efectiva. Una cifra que cuando se hizo pública generó una indignación sin precedentes. Las familias de las víctimas, organizadas en grupos que todavía existen hoy, han luchado incansablemente durante décadas para garantizar que Garavito nunca salga de prisión. Los sucesivos gobiernos colombianos han tenido que lidiar con esta presión, con la tensión entre los límites que el ordenamiento jurídico existente impone y la demanda moral de una sociedad que considera que el hombre responsable de 193 asesinatos de niños jamás debería respirar aire libre. En el año 2006, cuando las posibilidades de una liberación anticipada comenzaron a ser legalmente plausibles, se reformó el Código Penal colombiano específicamente para cerrar esa puerta. La nueva legislación estableció que crímenes como los de Garavito no podrían beneficiarse de las mismas reducciones que habían permitido calcular una salida temprana. Fue llamada por algunos juristas como la Ley Garavito, un caso extraordinario de legislación reactiva diseñada explícitamente para mantener a un individuo específico encarcelado. Un caso que generó un debate jurídico profundo sobre retroactividad de la ley penal, sobre derechos del condenado frente a la demanda de justicia de las víctimas. Desde su prisión, Garavito ha dado entrevistas, ha escrito cartas, ha intentado en múltiples ocasiones proyectar una imagen de arrepentimiento y redención. Ha dicho que encontró a Dios. Ha dicho que quiere ayudar a otros reclusos. Ha denunciado supuestos malos tratos. Cada vez que su nombre aparece en los medios, el dolor de las familias de las víctimas se reabre con una violencia que no disminuye con el tiempo. Porque para esas familias, que en muchos casos nunca encontraron los restos completos de sus hijos, que en algunos casos ni siquiera han podido dar a sus niños una sepultura digna, la figura de Garavito sentado en una celda hablando de religión y de su bienestar personal es una herida que nunca cicatriza. El caso de Luis Alfredo Garavito dejó lecciones amargas pero necesarias para Colombia y para el mundo. Expuso las terribles consecuencias de la invisibilidad de los niños en situación de vulnerabilidad. Evidenció la desconexión entre los sistemas de alerta temprana de diferentes municipios y departamentos que impidió durante años que se reconociera el patrón de un asesino serial. Demostró cómo la violencia estructural de una sociedad, su acostumbramiento al horror en grandes escalas, puede crear zonas de ceguera donde crímenes de enorme magnitud pasan desapercibidos. Y planteó preguntas sobre el sistema judicial que aún no han sido completamente respondidas. Hoy, 193 nombres están grabados en la memoria de Colombia como una cicatriz que el país lleva consigo. 193 niños que salieron a la calle un día y nunca regresaron. Que aceptaron la mano de un hombre que les prometió trabajo o comida o simplemente un poco de dinero para ayudar a sus madres. Niños cuyos sueños, por pequeños que fueran, quedaron enterrados en algún cerro o cañada del territorio colombiano. Niños cuyas familias todavía esperan en algunos casos encontrar sus restos, poder poner una flor sobre algo que sea suyo, poder decirles adiós de alguna manera. Luis Alfredo Garavito sigue vivo. Sigue en prisión mientras este guión es grabado, en algún establecimiento carcelario de Colombia, bajo condiciones que periódicamente generan polémicas cuando trasciende información sobre su situación. El debate sobre si saldrá algún día no ha desaparecido completamente del debate jurídico colombiano, aunque la voluntad política y social de mantenerlo encarcelado de por vida parece sólida. Pero el verdadero legado del caso no debería ser solo la historia del monstruo. Debería ser la historia de los niños. De cada uno de esos 193 nombres que representan vidas truncadas, familias destruidas, comunidades que cargaron en silencio un dolor inmenso durante años. El verdadero legado debería ser la pregunta que incomoda: ¿qué sistemas fallaron para que esto fuera posible? ¿Qué estructuras de desprotección, de pobreza, de invisibilidad social permitieron que un hombre cometiera casi 200 asesinatos durante casi una década sin ser detenido? Y sobre todo, ¿qué hemos hecho desde entonces para garantizar que ningún niño quede tan expuesto, tan solo, tan invisible que pueda convertirse en la víctima de algo así? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero hacerlas, sostenerlas, no dejar que el caso de Luis Alfredo Garavito se convierta en una anécdota de true crime y nada más, eso sí está en nuestras manos. Porque cada nombre de esos 193 merece
algo más que el olvido. Merece que su historia cambie algo. Merece que su desaparición haya servido, aunque sea de la forma más dolorosa imaginable, para que ningún otro niño tenga que correr la misma suerte. Si has llegado hasta aquí no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal, eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos pronto.